Mi nombre es María Bruces y yo les voy a hablar sobre los delitos económicos en Venezuela. Los delitos económicos son mencionados en la Constitución Nacional en su artículo 114, el cual establece que el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo a la ley. El mencionado artículo es el marco de regulación de los delitos económicos y si bien es cierto, en nuestro país no existe un texto normativo especial para regular los delitos económicos. Si realizamos un análisis de las conductas que la doctrina ha denominado como tales, encontramos que en nuestra abundante y dispersa legislación sustantiva penal están descritos tipos penales que atentan contra el orden económico, los cuales son denominados delitos económicos, siendo estos los que forman parte del derecho penal económico. Ahora bien, les voy a hablar un poco sobre la Ley Orgánica de Precios Justos en Venezuela. La Ley de Costos y Precios Justos establece un máximo de 30% de ganancias para las cadenas de comercialización, medida tomada por el presidente de la República para combatir la especulación y lograr la mayor eficacia política contra la guerra económica. Esta medida es producto de la ola de sobreprecios que se acumuló en el país, en el cual los promotores del modelo capitalista vendían el producto 100% más caro que su precio de adquisición. Fue publicada en la Gaceta Oficial 40.340 y entró en vigencia el 23 de enero de este año como decreto número 600 del mandatario venezolano. El 10 de febrero venció el plazo para que todos los comerciantes estén al día con la ley. Después de esta fecha comenzarán las sanciones a los locales que se le encuentren irregularidades. Se establece la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, lo que se denomina la SUNDE, organismo que fijará los precios máximos de las cadenas de producción, importación, distribución y consumo fundado en importancia económica y estrategia en beneficio de la población. El SUNDE, presidido por Andreina Tarazón, es una institución que le hará frente a las campañas de las empresas económicas de la derecha venezolana, entre ellas Fede Cámaras y Consecomercio. Es indispensable la inscripción en el Registro Único de Personas que desarrollan actividades económicas, como es la RUPTAE, para ejercer actividades económicas. Entre las acciones a quienes infrinjan la ley destacan sanciones con multas calculadas en unidades tributarias, la suspensión temporal en el RUPTAE, ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios y hasta transporte de bienes por un lapso que podría llegar hasta 180 días de confiscación de bienes. Destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años, de acuerdo al delito cometido. Las más graves, como el contrabando de extracción, el boicot y la desestabilización económica, serán de 14 años. Su promulgación busca fijar criterios justos de intercambios para tener una determinación de porcentaje de ganancias razonables, además de salvaguardar los derechos de los trabajadores y proteger al pueblo contra el boicot económico, la usura y cualquier arista del modelo capitalista. El sector de la economía informal no estará exento de esta ley, pues las sanciones también aplicarán a los que coloquen sobreprecios a los productos por más del 30% de las ganancias. La finalidad es determinar los márgenes de ganancias por sector, ya sea importador, distribuidor y comercio al detalle. Esta ley tiene por objeto el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios mediante el análisis de las estructuras de costo, la fijación del porcentaje máximo de las ganancias y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de todos los ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente de los trabajadores y trabajadoras, el salario, el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sus sanciones, los delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos para la consolidación del orden económico socialista. Esto está en el artículo número 1 de la Ley Orgánica de la Ley de Precios Justos. Ahora les voy a hablar un poco sobre el expendio de alimentos o bienes vencidos. Quien comercialice productos alimenticios o bienes vencidos o en mal estado será sancionado con una multa de 500 a 10.000 unidades tributarias, sin menoscabo de las sanciones penales a que hubiere lugar. Si se tratare de alimentos, medicinas vencidas que pongan en riesgo la vida o la salud de las personas, será sancionado con prisión de 7 a 9 años.
En esta ley anterior no se contemplaba la prisión para las personas que incurrieren en este delito, pero la infracción para los contribuyentes especiales es de 20%, calculada sobre el valor de los ingresos netos anuales. En caso de que concurran circunstancias muy agravantes en reincidencia, la multa aumenta a un 40% de los ingresos netos anuales del ejercicio económico anterior. Ahora les voy a hablar un poco sobre la especulación. La especulación, quien compre o enajene bienes, productos o preste servicios con fines de lucro o a precios o márgenes de ganancia o de intermediación superiores a los establecidos por la SUNDE por regulación directa conforme a los lineamientos del Ejecutivo o aquellos marcados por el productor importador, serán sancionados con prisión de 8 a 10 años. Las personas que incurran en este delito pueden ser objeto de medida de ocupación temporal del almacén, depósito, unidad productiva o establecimiento hasta por 180 días prorrogables, más de una multa de 1.000 a 50.000 unidades tributarias. Estas sanciones se mantienen con respecto a la ley previa, con la excepción de un nuevo apartado que estipula que si la especulación se comete sobre bienes provenientes del sistema de abastecimiento del Estado, ya sea un mercal, pedeval, etc., o sobre los objetos con divisas asignadas por el Estado, la pena será llevada a su límite máximo. El artículo también detalla lo que se consideran indicios de especulación. Número 1. Enajenar o vender bienes o prestar un servicio a un precio superior al estipulado por la SUNDE. Número 2. Comercializar bienes o prestar un servicio a un precio superior o fijado al precio máximo de venta al público. Número 3. Comprar bienes a un bajo precio y mantenerlos en espera para que su precio aumente y así venderlos a un precio superior. Número 4. Aprovecharse de la venta de bienes que por ser demandados por la población se ofrezcan a un precio superior establecido por la SUNDE, incumpliendo los márgenes de ganancia. Ahora bien, les hablaré un poco sobre la alteración fraudulenta de productos. Quienes alteren la calidad de los bienes o desmejoren la calidad de los servicios regulados o destruyan los bienes o instrumentos necesarios para su producción, distribución o detrimento de la población con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional, serán sancionados con prisión de 5 a 10 años. Igualmente serán sancionados por la SUNDE con ocupación temporal del inmueble hasta por 180 días con una multa de 500 a 10.000 unidades tributarias. Ahora les voy a hablar un poco sobre el acaparamiento. Los sujetos de aplicación que restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados por la autoridad administrativa competente, los retengan con o sin ocultamiento, serán sancionados con prisión de 8 a 10 años. Asimismo, serán sancionados con la ocupación temporal del establecimiento hasta por 180 días prorrogables por una sola vez. En este articulado, las multas sí aumentan considerablemente con respecto a la norma anterior. En el caso de los contribuyentes especiales, la infracción será sancionada con una multa de hasta 20%, calculando el sobrevalor de los ingresos de netos anuales del infractor. En caso de reincidencia, la multa aumenta 40% de los ingresos netos anuales del ejercicio económico anterior. La reincidencia será además castigada con la clausura del almacén, depósito o establecimiento del infractor y la suspensión del RUPDAE. Si el acaparamiento se comete sobre bienes provenientes en el sistema del abastecimiento del Estado, ya sea mercal, pedeval, etc., u obtenidos con divisas asignadas por el Estado, la pena será llevada a su límite máximo. A su límite máximo. Ahora les voy a hablar sobre la importación de bienes nocivos para la salud. Quien importe o comercialice bienes declarados nocivos para la salud y de prohibido consumo será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Los funcionarios que autoricen estas operaciones serán sancionados con igual pena, aumentada de 1/3 a la mitad. En este artículo se elimina la pena que establecía prisión de 1 a 3 años para quien venda o exhiba alimentos, bebidas, medicamentos cuya fecha de consumo haya expirado o caducado. Ahora les hablaré un poco sobre la reventa de productos. Se refiere a quien revenda productos de la cesta básica o regulados con fines de lucro a precios superiores a los aplicados por el Estado, por regulación directa o por lineamiento para los establecimientos de precios. A este delito se le incorporan sanciones de prisión de 3 a 5 años. Las multas se mantienen iguales de 200
a 50.000 unidades, no, miento, perdón, de 200 a 10.000 unidades tributarias y comisión de la mercancía. También se añaden otros agravantes: quien dirija un grupo estructurado o grupo asociado de personas para la comisión del delito previsto en este artículo será sancionado de conformidad con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Igualmente será sancionada la reventa a través de medios electrónicos, publicitarios o de cualquier otra índole que conlleve la comisión de la infracción. A los reincidentes será aplicada la pena al máximo y la multa aumentada al doble de su límite máximo. La reventa es un negocio que te permite vender productos comprados a un fabricante directamente a tus propios clientes. Es una excelente opción para nuevos emprendedores, sobre todo porque no tienes que crear lo que vas a vender, sino que solo le elegirás y pones tus propios costos de acuerdo a la ley de precios justos. En la actualidad muchas personas se han quedado sin empleo o bien de medida alterna de sus ganancias fijas se han decidido por crear pequeños negocios de reventa, adquiriendo desde pasteles, zapatos, ropa, joyas, carros, casas, etc., midiendo su nivel de inversión en base a sus posibilidades. ¿Cuál sería la diferencia entre un revendedor y un negocio de distribuidor? Un distribuidor compra productos de reventa a un fabricante y los vende a un consumidor final, o administra múltiples revendedores al mismo tiempo. En general, los distribuidores compran un inventario de mercancías y tienden a desarrollar una relación más estrecha con el fabricante en comparación con un revendedor. En un negocio de reventa no hay ningún inventario de mercancías para ser revendido. Un revendedor simplemente actúa como un intermediario entre el fabricante y el cliente. Entre un distribuidor y un revendedor, los revendedores normalmente no tienen una relación tan cercana con el fabricante y a ello se debe. Ahora voy con el contrabando de extracción. Incurre un delito de contrabando de extracción y será castigado con pena de prisión de 14 a 18 años. La reforma anterior establecía de 10 a 14 años. Quien mediante actos u omisiones desvíe los bienes, productos o mercancías del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien extraiga o intente extraer del territorio nacional bienes destinados al abastecimiento nacional en cualquier tipo sin cumplir con la normativa y documentación en materia de exportación correspondiente, será sancionado con una multa equivalente al doble del valor de los bienes o mercancías de objeto del delito, no siendo ningún caso menor a 500 unidades tributarias. Cuando los bienes extraídos sean subsidiados por el sector público, adquiridos con divisas otorgadas por el Estado, la sanción se llevará a su límite máximo y la multa se elevará al doble. Se presume incurso en el delito de contrabando de extracción el sujeto que no presente ante la autoridad competente los documentos exigidos en materia de movilización y control de bienes. Una vez comprobado el delito, se procede a la suspensión inmediata de los permisos y guías para el transporte y comercialización de mercancías, así como comiso de las mismas. Cuando los bienes objetos de contrabando hubieran sido adquiridos con divisas otorgados por la administración cambiaria, provengan del sistema de abastecimiento del Estado o su extracción afecte directamente al patrimonio público, los mismos serán objeto de desconfiscación de los bienes. Esta disposición se incorpora a la ley. Ahora les voy a hablar un poco sobre la usura. Por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una venta notoriamente proporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, será sancionado con prisión de 5 a 8 años, eso sí, antes de los 4 años. A los propietarios de los locales comerciales que fijen canones de arrendamiento superiores a los límites establecidos por la SUNDE, así como otras erogaciones no autorizadas que violenten el principio de proporcionalidad y equilibrio entre las partes contratantes, se le aplicará una pena de cárcel de 5 a 8 años, la reducción del canon y la eliminación de otras erogaciones a los límites establecidos por la SUNDE. Igual, la sanción recaerá sobre quien operaciones de crédito
o financiamiento obtenga el título de intereses, comisiones o recargos de servicios, una cantidad por encima de las tareas máximas fijadas o permitidas por el Banco Central de Venezuela. Ahora les hablaré un poco sobre la alteración de bienes y servicios. El proveedor que modifique o altere la calidad, cantidad, peso o medidas de bienes o calidad de los servicios en perjuicio de las personas será sancionado con cárcel de 2 a 4 años antes de los 6 meses. Quien difunda por cualquier medio noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios o el valor real de lo asignado por el Estado, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. También se castigará con prisión de 8 a 10 años, eso sí, antes de los 2, a quien de manera directa o indirectamente, con engaño o con fines de lucro, aplicare o informare por cualquier medio un tipo de cambio distinto fijado por el Ejecutivo para la estimación de precios de bienes o servicios en el territorio nacional. Gracias por su atención. De la sección OD1 y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los delitos informáticos. Los delitos informáticos son aquellas actividades que se realizan mediante estructuras electrónicas e informáticas que van ligadas a un sinnúmero de herramientas delictivas que pueden buscar infringir o dañar cualquier información que se encuentre proveniente del ámbito informático. Por ejemplo, puede ser la propagación de sistemas ilegalmente, el hackeo de cuentas bancarias, la violación de información confidencial, pedofilia en internet, pornografía infantil, entre otros más. En Venezuela se concibe como un bien jurídico la protección de sistemas informáticos que contienen y procesan, resguardan y transmiten la información. Estas están contempladas en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de fecha 30 de octubre de 2001, lo cual dice: objetiviza en su primer artículo, que dice: la presente ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas informáticos o tecnológicos, así que contengan información para la prevención de sanción de delitos cometidos tales como en sistemas electrónicos, etcétera, o cualesquiera de sus componentes que tengan delitos cometidos mediante el uso de estas dichas tecnologías para hacer daño a algún prójimo. Acceso indebido a sistemas. El artículo C del Código Penal objetiviza lo siguiente: toda persona que use sin autorización o exceda o hubiese obtenido acceso a alguna de estas informaciones será castigada de 1 a 5 años y multa de 10 a 50 unidades tributarias. Sabotaje o daños a sistemas. Esto está expresado en el artículo 7 del Código Penal, que dice: a toda aquella persona que destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice el sistema de tecnologías de información cualesquiera a los componentes que conforman, será penado de 4 a 8 años de prisión y de una multa de 400 a 800 unidades tributarias. Puede ser también el favorecimiento culposo, reflejado en el artículo 8 del Código Penal, que dice: si el delito está previsto en el artículo anterior, se cometiere como imprudencia o inobservancia de las normas establecidas, se aplicará una pena correspondiente según su caso, o la reducción entre la mitad o 2/3. Espionaje informático está reflejado en el artículo 11 del Código Penal, que dice: toda aquella persona inevitante que obtenga o revele o difunda información o de alguna data de información personal será castigado con una pena que aumentará de 1/3 o de la mitad, lo cual tendrá que pagar una multa de 300 a 600 unidades tributarias y será penado de 3 a 6 años de prisión. La falsificación de documentos utilizando sistemas. El artículo 12 del Código Penal refleja que a través de cualquier medio que se modifique o elimine algún documento que se encuentre incorporado a un sistema, utilice tecnología o información debida, o cree o modifique o elimine algún de estos datos, se incorpore a dicho sistema de algún documento existente, será penado de 3 a 6 años de prisión y multa de 300 a 600 unidades tributarias. Hurto haciendo por medios tecnológicos. Según lo reflejado en el artículo 13 del Código Penal, dice que quien a través de vías tecnológicas acceda o interfiera para alguna estafa o manipule alguna información mediante alguna extorsión para comunicarse o apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial de alguna persona, será castigado de 2 a 6 años de prisión y una multa de 200 a 600 unidades tributarias. Violación de la privacidad de la comunicación. El artículo 21 refleja lo siguiente: que toda aquella persona que tenga uso tecnológico de información, acceda o capture información que reproduzca, modifique, desvíe o elimine algún mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena, será sancionado con de 2 a 6 años de prisión y una multa de 200 a 600 unidades tributarias. Violación de data o información. Esta está reflejada en el artículo 20 del Código Penal, que dice: toda aquella persona intencionalmente se apodere, utilice, modifique o elimine algún medio o data sin el consentimiento de su dueño, será penado
con una multa de 200 a 600 unidades tributarias y será penado con la siguiente condena de 2 a 6 años de prisión. Y la difusión o exhibición de material pornográfico, esto está reflejado en el artículo 23, que dice: todo aquel que tenga en cualquier medio, involucre o con uso tecnológico información exhibida, difundida, transmitida o venda material pornográfico reservado de personas adultas sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usuario restringa el acceso a niños, niñas y adolescentes, será sancionado de 2 a 6 años de prisión y tendrá que pagar una multa tributaria de 200 a 600 unidades. Exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes. Según el artículo 24 del Código Penal, dice: toda aquella persona que por cualquier medio involucre o use medios tecnológicos para publicar todo tipo de información pornográfica que involucra a un niño, niña o adolescente será penado de 4 a 8 años de prisión y tendrá que pagar una multa de 400 a 800 unidades tributarias. Protocolos internacionales que sancionan la pornografía infantil. La República Bolivariana de Venezuela presenta una consideración de los comités del derecho del niño, niña y adolescente mediante las Naciones Unidas, lo cual en el informe inicial dice que la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Estado venezolano señala las principales acciones ejecutadas en este material derivado del compromiso asumido que firma como el presente protocolo. El protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño o Niña relativamente a la venta de pornografía infantil o prostitución infantil utilizando niños en esta pornografía, suscrito por Venezuela el 8 de septiembre del 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 37.355 de fecha 2 de enero del 2002, realizándose así un depósito de instrumentos de ratificación del 8 de mayo del 2002. La República Bolivariana de Venezuela parte de acuerdos de la primera y segunda cumbre mundial por la explotación sexual, lo cual en la comercialización de niños, niñas y adolescentes celebrada en Estocolmo, Suecia, de 1996, Yokohama, Japón, en 2001, también el acuerdo de Montevideo, Uruguay 2001, contra la explotación sexual y la violación infantil. Por tales motivos, el Estado ha fortalecido los mecanismos para la implementación de políticas dirigidas a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a este tipo de materia que se pueden generar de una violación sexual o pedofilia infantil. El Estado venezolano ha manifestado un compromiso de aplicación o instrumentos para mejorar y fortalecer los convenios y protocolos que puedan ser especialmente reutilizados para la protección del niño, niña y adolescente. La aprobación de la actividad intelectual mediante el acceso del fraudulento y de sistemas, ofertas o engañosas, según los artículos 25 y 26 del Código Penal, que dice: quien sin autorización de su propietario con el fin de obtener algún provecho, sea económico o sea gratificante, que reproduzca, modifique, o copie, distribuya o divulgue algún software que con alguna obra intelectual infrinja o dañe a será castigado de 1 a 5 años de prisión y tendrá que cumplir con una multa de 500 unidades tributarias. Toda persona que ofrezca, comercialice o provea bienes o servicios mediante el uso de tecnología, información o haga alegaciones o atribuya características inciertas de esto. Gracias por su atención. Hablar un poco acerca de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y los diferentes delitos que se encuentran tipificados en ella. Para entrar en contexto, primeramente es importante conocer cómo ha ido evolucionando la figura de la mujer desde hace décadas atrás hasta la actualidad. Anteriormente, la figura masculina se encontraba sobre la figura femenina y la figura femenina a su vez se encontraba subordinada a la figura masculina, pues eran los hombres quienes tenían derechos políticos, económicos, sociales y culturales, mientras la mujer se limitaba a ser la figura doméstica, la figura reproductiva, a cuidar a los hijos y a los trabajos del hogar. Un ejemplo bastante significante a ello y relacionado a esto es lo que ocurría durante la Edad Media en Inglaterra, pues en Inglaterra las mujeres, al momento en que se casaban, cualquier bienes, muebles o inmuebles que pudieran tener pasaban a ser propiedad del esposo. Era el esposo quien podía administrarlos, quienes tenían derechos educativos, derechos económicos, derechos políticos, derechos sociales y además de ello eran quienes podían llevar las riendas del hogar. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y a lo largo de lo que era el siglo XIX, el concepto del derecho empezó a incrementar su exigencia en el ámbito político, económico, social y cultural y empezaron así a surgir diferentes movimientos que buscaban aludir la esclavitud o abolir la esclavitud, así como también lograr la igualdad de género, proponer el derecho al sufragio, entre otros, y apoyaban el principio democrático del igualitarismo, es decir, que propugnaban buscar o luchaban por lograr lo que es el derecho entre hombres y mujeres e igualdad de derechos. En el año 1791, la activista francesa y política, así como también dramaturga Olympia de Houges, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer, considerado un paradigma similar o exactamente igual a la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. La Declaración de los Derechos de la Mujer establece 17 artículos exactamente iguales a la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Por qué ocurrió esto? Esto ocurrió con el fin de demostrar y de tratar de lograr la igualdad de derechos entre sexos y de que no existiera discriminación alguna en cuanto a los derechos y deberes del ser humano. Es importante destacar que seguido a ello, en el año 1869, el teórico inglés y político John Stuart Mill
estableció una crítica referente a lo que ocurría con las mujeres en Gran Bretaña. En el caso de Gran Bretaña, las mujeres eran utilizadas como esclavas sexuales por sus esposos, además de ello como figuras reproductivas, y no tenían derecho a la maternidad voluntaria. Esto quiere decir que anteriormente las mujeres, al momento de casarse, debían de figurar y estar subordinadas al hombre y únicamente debían tener hijos con o sin su consentimiento, algo que está en contra del derecho a la libre sexualidad. Vale resaltar que seguido a esto siguieron ocurriendo diferentes hechos y acontecimientos que permitieron liderar y llevar o encabezar diferentes movimientos a lo largo de la historia. Es en el 1860 cuando entonces nace el término feminismo. El feminismo es un movimiento político-social que tiene como principal objetivo lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que se establezca la igualdad para ambos sexos. Asimismo, busca prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violación de género y que las mujeres logren empoderarse, eliminando cualquier tipo de jerarquización que pueda existir y cualquier tipo de subordinación a la figura masculina. Todos estos avances han sido de forma significativa y han logrado su efecto positivo, por lo cual hoy en día, en la actualidad, en pleno siglo XXI, la mujer en la sociedad tiene un gran puesto o ha alcanzado una gran posición en el ámbito político, económico, social y cultural, lo que ha llevado a que pueda participar en cualquiera de estos índoles o en cualquiera de estos ámbitos y que la mujer se posicione como una de las figuras primordiales a nivel social, político, económico, social y cultural. La mujer, a pesar de que este avance ha sido significativo, también indica que en casos de violencia social sea la mujer la figura más vulnerable, por lo cual es importante que exista una ley que las proteja. Es así como en el año 2007 entra en vigor la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. La ley anteriormente mencionada, es decir, la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se creó con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia de género o violencia contra la mujer. La misma ley establece que la violencia es cualquier acto sexista que está causado o está dirigido a provocar cualquier daño físico, psicológico, social, laboral, económico o patrimonial hacia la mujer. La Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia propugna 18 tipos diferentes de delitos. Los podemos evidenciar desde el artículo 39 al artículo 56, donde exactamente se transcriben los tipos penales aplicables a cada uno de ellos, es decir, la pena prevista para quien cometa cada uno de estos delitos. En primer lugar, podemos mencionar la violencia psicológica. Se entiende como violencia psicológica cualquier acto o cualquier conducta realizada por un hombre que pueda provocar algún daño o perjuicio en la salud psíquica y psicológica de la mujer. En este contexto podemos hacer mención de los tratos crueles, humillantes, además del menosprecio, la celopatía, la negligencia, el abandono. Adicional a ello se suma las comparaciones destructivas, el aislamiento, la sociedad, entre otros. Cualquier acto que pueda ocasionar de una u otra manera que la mujer tenga alguna inestabilidad emocional, depresión, baja autoestima e incluso consecuencias fatales como lo pueden ser la muerte a raíz de un trastorno psicológico o psíquico, es considerado como violencia psicológica. Según el artículo 39 o en concordancia con el artículo 39 de la presente ley en estudio, quien cometa este tipo de hechos delictivos deberá ser sancionado con una pena de prisión de 6 a 18 meses. Seguido de ello encontramos el acoso u hostigamiento. El acoso u hostigamiento hace referencia a cualquier conducta abusiva mediante el cual, a través de comportamientos, tratos, gestos, mensajes, palabras, fotos, etc., se busca intimidar, chantajear, frustrar o asustar a la mujer para obtener de ella algo a cambio. Ese algo a cambio puede ser de carácter económico, puede ser de carácter sexual o de cualquier otro índole. Según lo que establece la ley y el artículo 40, quien comete este tipo de delitos será condenado con una prisión de 18 meses, lo que equivale a 1 año y medio. En tercer lugar encontramos la amenaza. La amenaza, por su parte, es cualquier conducta que esté dirigida directa o indirectamente a afectar a la mujer, a intimidarla o a causar en ella algún miedo, para así obtener algo a cambio. Normalmente, durante la amenaza, existen daños ejecutivos como pueden ser ejecutar algún daño físico, psicológico, laboral, patrimonial, sexual, entre otros. Y diferentes tipos de violencia puede acarrear este tipo delictivo. Quien cometa este tipo delictivo deberá ser sancionado con una prisión de 10 a 22 meses, según lo que indica el artículo 41 de la ley en estudio. En cuarto lugar, encontramos la violencia física. La violencia física, por su parte, está referida a cualquier conducta que puede producir daños físicos en la mujer, es decir, daños que se pueden evidenciar en cualquier parte del cuerpo físicamente en la víctima agredida. En este sentido podemos mencionar cachetadas, empujones, moretones, lesiones leves o levísimas, graves o gravísimas. La persona que cometa este tipo delictivo deberá ser sancionado con una pena o una prisión de 6 a 18 meses y así lo establece el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
Por otra parte, encontramos lo que es la violencia doméstica. La violencia doméstica está ampliamente relacionada a aquel tipo de acto constante o no constante, es decir, realizado o no realizado con frecuencia, con uso de la fuerza física o violencia psicológica, mediante el cual el hombre como sujeto activo y la mujer como sujeto pasivo se ve ampliamente afectada, bien sea por su cónyuge, su excónyuge, algún familiar, sea consanguíneo o no, sean sus padres, sean ascendientes o descendientes, colaterales o no, o sean amigos o personas con las que tenga una relación afectiva, quien cause este tipo de violencia. La persona que cause este tipo de delitos deberá también ser sancionada según lo que establece la ley. Por otra parte, encontramos la violencia sexual. La violencia sexual está referida a obligar a la mujer a tener relaciones sexuales, y es importante en este sentido mencionar que no únicamente estamos hablando de tener contacto sexual, sino que también cualquier contacto genital sin o con acceso tiene que ver con violencia sexual. La violencia sexual deberá ser penada con una prisión de 10 a 15 años, según lo que indica el artículo que establece la ley, en este caso el artículo 44. Posteriormente encontramos el acceso carnal violento, que es una forma de violencia sexual. El acceso carnal violento, por su parte, hace referencia a la obligación que se le hace a una mujer para tener relaciones sexuales de manera indeseada o de forma involuntaria, mediante bien sea vía vaginal, anal u oral, con la comisión o introducción de objetos cualquiera sea su tipo. Este hecho delictivo también debe ser penado con una prisión de 15 a 20 años, según lo que establece la ley. Por otra parte, encontramos la prostitución forzada. La prostitución forzada está relacionada a cualquier acto que obligue de una u otra manera, mediante la fuerza, la intimidación, el chantaje o la amenaza, o incluso el abuso de poder, una superioridad jerárquica, entre otros motivos, a que la mujer tenga uno o más actos de carácter sexual con una persona. La prostitución forzada debe ser penada y cuenta como un hecho delictivo en contra de la mujer, y la prisión que le corresponde es de 10 a 15 años. Seguido de ello, encontramos la esclavitud sexual. La esclavitud sexual es cualquier acto que tiene que ver con la privación ilegítima de la mujer de decidir libremente sobre su sexualidad para la venta, para también el préstamo o trueque, en que esté ampliamente relacionado a una obligación de carácter sexual. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aparte de la esclavitud sexual, también prevé otros tipos de delitos, como es el acceso carnal violento, la violencia laboral, la violencia patrimonial, la violencia obstétrica, esterilización forzada y la trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes. En cuanto a estos delitos, los voy a describir de la manera siguiente. Hablamos de trata y tráfico de niñas, mujeres y adolescentes al proceso mediante el cual o al acto mediante el cual se recluta, rapta, transporta de manera ilegal dentro o fuera del país a cualquier mujer, niña o adolescente, sin su consentimiento. A veces esto ocurre también debido a engaños, falsas propagandas, entre otros. Casos comunes y que podemos utilizar como ejemplo es las academias de modelaje, que de repente, no todas, pero sí algunas, cometen este tipo de delitos. Establecen una publicidad mediante la cual convencen a la chica que le gusta el modelaje, que le gustan las redes sociales, exhibir, mostrar su cuerpo, modelar, entre otros, y le hacen una estafa. Las estafan y les hacen creer que sí van a eso o que sí van a cumplir con el modelaje, y lo cierto es que simplemente las utilizarán bien sea como esclavas sexuales, para trabajos forzosos, entre otros. Día a día, este tipo de hechos delictivos pueden ser evidenciados tanto en nuestro país como en otros países, y se van incrementando con el paso del tiempo. A pesar de que estén tipificados como delitos y que las mujeres o los derechos de las mujeres se encuentren protegidos por una ley, es evidente que día a día la violencia, tanto social como de género, aumenta, y son menos los planes o programas que pueden hacer algo en relación a ello. Por otro lado, es importante destacar que quien cometa trata y tráfico de mujeres, niños y adolescentes deberá ser penado con una prisión de 15 a 20 años. Punto aparte, vale resaltar que este tipo de delito también puede ser cometido para cualquier género, bien sea mujer o hombre. Sin embargo, en este caso, como estamos estudiando la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, entonces específicamente estamos haciendo relevancia al sexo femenino. Por otra parte, encontramos la violencia obstétrica. La violencia obstétrica está referida a el proceso o acto mediante el cual el personal de salud o personal médico ocasiona a la mujer la esterilización, o ocasiona a la mujer, mediante un tratamiento o proceso quirúrgico sin su consentimiento y fuera de su voluntad, algún daño en cuanto a su capacidad reproductiva, es decir, a su capacidad de concebir.
Es importante señalar en este sentido que quien cometa este tipo de delitos deberá ser sancionado con una multa de unidades tributarias, de 250 a 500 unidades tributarias. Se considera en casos de violencia obstétrica cuando se obliga a una mujer a parir o a dar a luz en posición supina. Además de ello, cuando no se atiende un caso de parto de forma emergente, es decir, ejemplificando, podríamos decir, cuando una mujer llega y debe dar a luz de manera emergente porque algo está ocurriendo durante el proceso y no la atienden, es considerado como un caso de violencia obstétrica. También obligar a la mujer a parir de manera natural cuando realmente amerita parir por cesárea porque existen algunos factores que no se lo permiten, o viceversa. Por otra parte, encontramos la violencia laboral y la violencia institucional. La violencia laboral hace referencia a aquel tipo de violencia o acto delictivo cometido en contra de la mujer en su ámbito de trabajo, bien sea público o privado. En este contexto podemos mencionar cuando no existe igualdad de salarios, cuando no se le quiere pagar de igual manera a la mujer por un trabajo que otra persona realiza y se le cobra un sueldo, cuando se le quiere pagar más a una persona y menos a otra por un mismo trabajo, hablamos de igualdad de salarios. Cuando se le exigen exámenes médicos, además de ello cuando se le exige buena presencia, buen físico, entre otros. Y cualquier tipo de discriminación que pueda ocurrir en el ámbito laboral que dificulte su ascenso, su trabajo, que hayan hechos discriminatorios, tratos humillantes, entre otros, forman parte de la violencia laboral. Quien cometa estos tipos de delitos deben ser sancionados con unidades tributarias o multas de unidades tributarias que corresponden a 100 a 1000 unidades tributarias. Es importante resaltar a quién se le será aplicada esta sanción o esta multa. Esta multa será aplicada a empresas transnacionales, a su máximo representante en el país, y a empresas nacionales, bien sean públicas o privadas, a la persona que esté a cargo de dicha empresa. También encontramos en este sentido lo que es la violencia mediática. La violencia mediática, por su parte, hace referencia a la difusión a través de cualquier red social o medio de comunicación de mensajes o imágenes estereotipadas sobre la mujer, donde se den tratos humillantes, donde se den tratos discriminatorios, donde se les difunda como objetos sexuales, entre otros, y que de una u otra forma atenten contra su salud física, su salud sexual, psicológica, su estabilidad emocional, entre otros. Día a día podemos observar cómo ocurre este tipo de violencia mediática a través de los medios sociales y de los medios de difusión, y que son menos los planes y programas que existen para combatir esto, y son cada vez más las mujeres que sufren o son víctimas de este tipo de delitos. La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, aparte de constar o estar conformada por los diferentes tipos de delitos, que en total son 18, también establece la forma en que el agresor puede reparar e indemnizar los daños cometidos. En este sentido, el artículo 60 y 61 establece cómo indemnizar y reparar los daños. En cuanto a la indemnización, establece que en caso de que la víctima, en este caso que estamos refiriéndonos a la mujer, fallezca, debe indemnizar a sus herederos y familiares con un monto fijado por el tribunal competente. El artículo 61 en relación a ello establece que en caso tal de que la mujer no fallezca, pero sí deba de llevar a cabo diferentes tratamientos, ir a psicólogos o programas especializados para poder combatir lo que pueda estar ocurriéndole a esa mujer víctima de esta agresión, el agresor, en este caso el hombre o los hombres, deben reparar con un monto fijado según corresponde y según lo plantee o establezca el tribunal competente para la ley, el tribunal competente para llevar los asuntos que tienen que ver con la mujer y la violencia de género o violencia contra la mujer. Además de ello, establece las circunstancias que agravan la comisión de estos tipos delictivos. Entre ellos encontramos que la pena será incrementada en razón que se ha cometido uno de estos delitos a una mujer embarazada, en razón a que se ha cometido por un funcionario público o un funcionario policial o militar, si se le transmiten infecciones de manera intencional o no intencional a la mujer durante el hecho delictivo. Además de esto, se puede sumar a las causas que agravan la pena aplicable, que sea un funcionario público, que la persona a quien se le comete o contra la cual se comete dicho acto delictivo sea un menor de edad, entre otros hechos, agravan la pena aplicable. Ahora bien, es importante para finalizar conocer dónde se pueden exponer las denuncias y quiénes pueden denunciar estos hechos de violencia de género. La violencia de género es un delito público y por ser un delito público cualquier persona puede denunciarlo.
En este sentido, hacemos referencia a la mujer que es víctima, familiares de la mujer que es víctima, bien sean consanguíneos o no, es decir, que pueden ser parientes consanguíneos o afines, cualquier amistad que lo sepa, cualquier personal de salud pública que lo pueda certificar, los cuerpos policiales, entre otros. Ahora bien, ¿a dónde deben dirigirse en caso de poner la denuncia? Pueden denunciar en el Ministerio Público. Además de ello, pueden denunciar ante los juzgados de paz, los cuerpos policiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los tribunales adecuados para la violencia contra la mujer y cualquier órgano competente para ello según establezca la ley. Para finalizar el tema de la violencia de género, violencia contra la mujer, vale resaltar que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia es conocida con el nombre también de Belém do Pará, es decir, Convención de Belém do Pará. Esta convención fue la primera convención en lograr establecer la igualdad de derechos. Además de ello, propugnaba diferentes derechos, como el derecho a tener igual salario, el derecho al sufragio, el derecho a la igualdad de géneros, es decir, que existiera igualdad de derechos para hombres y mujeres, el derecho a que la mujer tuviera libertad de expresión, añadido a eso, el derecho o la garantía de que se le respetara su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y laboral, que la mujer fuera respetada en todos los ámbitos, que fuera incluida en el sector público, que pudiera ejercer cargos públicos, por ejemplo, ser alcaldesa, ser presidenta, entre otros. Esta convención fue de gran importancia y sigue siendo de gran importancia para las mujeres, ya que gracias a ellas se logró establecer la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Es importante destacar que la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia se encuentra amparada bajo cualquier protocolo internacional, convenios, entre otros. La mujer hoy en día es un ser que tiene una gran posición social. Ha logrado, gracias a los diferentes avances, incrementarse, participar en la vida política, en la vida económica, en la vida social, cultural, entre otros. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente es una nueva ley donde se establecen derechos, deberes y responsabilidades para niños, niñas y adolescentes. Se tiene como finalidad en el presente establecer ciertas condiciones que aplican en dicha ley para así dar cumplimiento a todos y cada uno de los artículos plasmados en ella. Es una nueva ley denominada la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la cual entró en vigencia el 1 de abril del 2000, la cual ha sido producto de varias reformas, esta última en 2015. Esta ley surge gracias a un movimiento social en el que participan diversos integrantes de la comunidad y en el que niños, niñas y adolescentes son protagonistas de este. Este instrumento legal se ajusta al paradigma, modelo o ejemplo a seguir de protección integral en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La LONDA considera a los niños, niñas y adolescentes como personas, no como objetos. Les permite opinar, participar en diferentes actividades de su interés, es decir, eliminar el concepto de niño titulado y les reconoce a todos los niños su condición de sujetos plenos con derechos y deberes habilitados para demandar, actuar y proponer. Se les considera personas con derechos, responsabilidades correspondientes a su edad y capacidad, bien sea con sus padres, en el hogar, en la escuela y con la sociedad en general. El 29 de agosto de 1990 se promulgó en Venezuela la ley aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño para brindarles protección social y jurídica a los niños, niñas y adolescentes. La LONDA se rige por el modelo de protecciones integral que consiste en el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna como sujetos de plenos derechos, cuyo respeto se debe garantizar. Por consiguiente, el objeto de la LONDA es regular los derechos y garantías, así como los deberes y responsabilidades relacionados con la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes. Además, esta ley refuerza el concepto de familia como célula fundamental de la sociedad, por lo que le da gran importancia a las obligaciones que tiene como responsable principal, inmediata e irrenunciable en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley tiene el rango constitucional, es decir, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el 15 de diciembre de 1999, en su capítulo 5 establece que hay que darle prioridad a la protección integral del niño, niña y adolescente, lo cual se dispone en el artículo 78. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante de la protección de los derechos del niño, lo que significa que establece una fuerza obligatoria para el conjunto de derechos que estipula. Esto implica que los estados que han ratificado la Convención están obligados a respetar y asegurar que se respeten todos los derechos que ésta establece en nombre de los niños.
La Convención consta de 54 artículos que recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes. Su aplicación es obligada para los gobiernos que la han ratificado, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas. También aboga por la protección y promoción de los derechos de los niños con necesidades especiales, los pertenecientes a minorías y de los niños refugiados. El artículo 254 habla sobre el trato cruel o maltrato y dice que quien someta a un niño, niña o adolescente bajo su autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia a trato cruel o maltrato mediante vejación física o psíquica, tendrá una sanción de prisión de 1 año a 3 años, siempre que no constituya un hecho punible, será sancionado o sancionada con una pena mayor. El trabajo forzoso es lo que dispone el artículo 255 y dice que quien someta a un niño, niña o adolescente a trabajo bajo amenaza, tendrá una prisión de 1 año a 3 años. Admisión o lucro por trabajo contraindicado es lo que dispone el artículo 256 y dice que quien admita a un niño, niña o adolescente a trabajar en actividades contraindicadas en el resultado del examen médico integral, la sanción será de prisión de 6 meses a 2 años. En la misma pena incurre que quien se lucre de dicho trabajo también sufrirá de esto. La admisión o lucro por trabajo de niños, niñas hasta 8 años es lo que dice el artículo 257. Y quien admita a trabajar o se lucre por el trabajo de un niño o niña de 8 años o menos, tendrá una sanción de prisión de 1 año a 3 años. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es lo que dispone el artículo 258 y dice que quien fomente, dirija o se lucre de la actividad sexual de un niño, niña o adolescente tendrá una sanción de prisión de 5 a 8 años. El abuso sexual a niños y niñas es lo que dispone el artículo 259 y dice que quien realice actos sexuales con un niño o con una niña o participe en ellos tendrá una sanción de prisión de 2 años a 6 años. Si el acto sexual implica penetración genital o anal mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos o penetración oral aún con instrumentos que simulen objetos sexuales, la prisión será de 15 años a 20 años. El abuso sexual a los adolescentes es de lo que habla el artículo 260 y dice que quien realice actos sexuales con adolescentes contra su consentimiento o participe en ellos tendrá una prisión de 2 a 6 años. Si el acto, como en el caso anterior sobre el abuso de los niños y niñas, si implica penetración genital o anal mediante el acto carnal, manual o introducción de objetos, también tendrá una sanción de prisión de 15 años a 20 años. El suministro de armas, municiones y explosivos es lo que dispone el artículo 261 y dice que quien venda, suministre o entregue a un niño o a una niña o adolescente armas, municiones o explosivos tendrá una sanción de prisión de 1 año a 5 años. En estos casos, según la gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre por tiempo determinado o definitivo del establecimiento. El suministro de fuegos artificiales, que es lo que habla el 262, dice que quien venda, suministre o entregue a un adolescente fuegos artificiales, tendrá una sanción de prisión de 3 meses a 1 año. Si la venta, suministra o entrega se hace a un niño o a una niña, la prisión será de 6 meses a 2 años. Yo le voy a dar sobre el suministro de sustancias nocivas que se encuentran en el artículo 263 de la norma. Nos dice que quien venda, suministre o entregue indebidamente a un niño, una niña o un adolescente productos cuyos componentes puedan causar dependencia física o psíquica, tendrá una sanción de prisión de 6 meses o a 2 años, si el hecho no constituye un delito más grave. Si el delito es culposo, la pena se rebajará a la mitad. Uso de niñas, niños y adolescentes para delinquir. Se encuentra ubicado en el artículo 264 de la norma, que nos dice que quien comete un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente tendrá una sanción de prisión de 1 año o hasta de 3 años. Inclusión de niños, niñas o adolescentes en grupos criminales. Esto lo encontramos en el artículo 255 de la norma, que nos dice que quien fomente, dirija, participe o se lucre de asociaciones constituidas para cometer delitos de las que formen parte un niño, una niña o un adolescente, o que lo reclute con este fin, tendrá una sanción de prisión de 2 a 6 años. Si él o la culpable ejerce autoridad y responsabilidad de crianza o de vigilancia sobre el niño, la niña o el adolescente, la prisión será de 4 a 8 años. Tráfico de niños, niñas y adolescentes. Lo encontramos en el artículo 266 de la norma, que nos dice que quien promueva, facilite o ejecute actos destinados a la entrega o salida del país de un niño, una niña o adolescente, sin observación de las formalidades legales con el propósito de obtener un beneficio ilícito o lucro,
indebido para sí o para un tercero. La sanción será de prisión de 10 a 15 años. Lucro por entrega de niños, niñas y adolescentes. Eso lo encontramos en el artículo 267 de la LORNA. Nos dice que quien prometa o entrega a un hijo, una hija, un pupilo o una pupila o un niño, niña o adolescente bajo su responsabilidad de crianza a un tercero, mediante un pago, una recompensa, tendrá una sanción de 2 a 6 años. La privación ilegítima de libertad la encontramos en el artículo 268 de la LORNA. Esto nos dice que quien prive a un niño, una niña o un adolescente de su libertad, fuera de los casos que expresamente autoriza esta ley, tendrá una sanción de prisión de 6 meses a 2 años. Falta de notificación de la detención, la encontramos en el artículo 269 de la LORNA. Este nos dice que el funcionario o funcionaria policial responsable por la aprehensión de un niño, una niña o un adolescente que no dé inmediata información al fiscal del Ministerio Público o a la persona indicada por el aprehendido, tendrá una sanción de 3 meses a 1 año. Desacato a la autoridad. El artículo 270 nos dice que quien impida, entorpezca o incumpla la acción de la autoridad judicial, del Consejo de Protección de Niñas, Niñas o Adolescentes o del fiscal del Ministerio Público en ejercicio de las funciones previstas en esta ley, tendrá una sanción de prisión de 6 meses a 2 años. Fraude a la notificación. El artículo 270A de la LORNA nos dice que el funcionario o funcionaria del Poder Judicial, de la Administración de Correos o el empleado o empleada de personas jurídicas de carácter público o privado y toda persona que haya contribuido a realizar una notificación judicial falsa o haya forjado la misma, tendrá una sanción de prisión de 1 año a 5 años. El falso testimonio. El artículo 271 nos dice que quien dé falso testimonio en cualquiera de los procedimientos previstos en esta ley tendrá una sanción de prisión de 6 meses a 2 años. El párrafo primero nos indica que en la misma pena incurre quien suministre un documento o un dato falso. El párrafo segundo también nos indica que si la falsedad es causa de la privación o extinción de la patria potestad o de una determinación indebida de la obligación de manutención, la prisión será de 1 a 3 años. Si la falsedad es causa de una sentencia condenatoria contra un o una adolescente, la prisión será de 2 a 5 años. Y el tercer párrafo nos dice que la retractación opera conforme al Código Penal. Sustracción y retención de niñas, niñas y adolescentes lo encontramos en el artículo 272 de la LORNA. Quien sustraiga a un niño o niña adolescente del poder de quien lo tenga por virtud de la ley u orden de la autoridad, tendrá una sanción de prisión de 6 meses a hasta 2 años. La omisión de registro de nacimiento en el artículo 273 nos dice que el médico, enfermero o enfermera encargado o encargada del servicio de salud que emita identificar correctamente al neonato y a la parturienta con ocasión del parto tendrá una sanción de prisión de 6 meses a hasta 2 años. El primer párrafo nos indica que en la misma pena incurre la autoridad civil que omita inscribir o deniegue indebidamente el registro de nacimiento. El segundo párrafo nos dice que si el delito es culposo, la pena se rebajará a la mitad de la sanción. Omisión de atención. El artículo 274 de la LORNA nos dice que el médico, enfermera, encargado o encargada de un servicio de salud que omita atender a un niño, una niña o un adolescente en situación de emergencia a la que hace referencia el artículo 48, tendrá una sanción de prisión de 6 meses a 2 años. La omisión de denuncia en el artículo 275 nos dice que quien estando obligado o obligada por ley a denunciar un hecho del que haya sido víctima un niño, una niña o un adolescente, no lo hiciere inmediatamente, deberá tener una sanción de prisión de 3 meses a hasta 1 año.